En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de radio Agricultura. El señor Luis Fraile con New Look en los controles nos informa. Aparte, ese polerón deportivo, ¿sabes qué? A ti no te va a gustar. Son como los que usaba Fidel. ¿Te acordáis? Que Fidel siempre salía con esas cosas así media deportivas. El señor Minami ahí también, que conoció a Fidel, te está poniendo. Usaba buzo cuando le daba por ponerse buzo. Sí. Pero es que yo no veo el buzo. No, el de Lucho. El de Lucho. Súper parecido al de Fidel. Bueno. El de Fidel yo creo que era Nike. No sé si era de marca. ¿Qué marca ese? Adidas. Oye, y Adidas. Después Chávez también un tiempo le dio por ponerse buzo y unas zapatillas blancas. Bueno, en fin. El señor Luis Fraile en los controles dice que somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, Punta Arenas 98.7, Copiapó 101.3, Talca 94.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Me está hablando aquí la señora Bolete, dice: los escucho pero no los veo, Lucho, ¿eh? Para que ahí pueda solucionar el tema técnico con luz. Mientras aquí en Providencia 1208 piso 6 y con una impecable pañuelo color violeta, ya le vamos a preguntar el color si hace alusión a alguna acción. El señor varón Carlos Sorminami. ¿Cómo está usted? Es de los obispos. El de los obispos, el morado, pero no. El movimiento feminista usa harto el violeta. El violeta también. El violeta y el verde. La morada, por ejemplo, la casa de la morada, una de las sedes del feminismo chileno. No, es simplemente por. Me saqué durante mucho tiempo. Tenía una especie de característica que era la bufanda roja. Sí, pues. Entonces yo encuentro ya era como un número medio chillado, entonces encontré que era mejor variar. Así que ahora. Los calcetines también me acuerdo. Sí, pero no, yo le hacía sobre todo a la bufanda roja. Fue un símbolo de una cierta convicción progre, izquierdosa. Pero bueno, no es porque sea menos izquierdista, pero ahora varío con los colores. Oye, algo que queremos conversar mientras se suma a la conversación nuestra querida Luz Poblete. Tiene que ver con esta primaria oficialista. Fíjate, no sé si pudiste seguirla. Hubo en una radio amiga, una radio que está aquí en Aliodoro Yáñez, una radio amiga, un debate el día lunes. Bueno, lo que yo escuché fueron dos posiciones muy marcadas. De hecho, de las cosas que más me llamó la atención. Posiciones muy marcadas. En un lado estaba Janet Jara y también estaba Gonzalo Winter. Y del otro lado, Carolina Toá, Jaime Mulet. No sé si que en teoría es el que menos marca en la encuesta, pero igual más cercano al mundo de Carolina Toá. Y se empezaron a observar diferencias ya más relevantes de las que habíamos podido ver en cuña y prensa durante estos días. Dentro de las cosas más relevantes en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia respecto de que piensan esas candidaturas respecto a la institución de carabineros, por ejemplo. Y pareciese ser que el socialismo democrático, claro, tiene posiciones bastante más ponderadas, moderadas, de centro izquierda, que lo que muestra, una cuestión que no es para nada, no es ninguna novedad por lo demás tampoco, Gonzalo Winter o la ex ministra Janet Jara. Entonces uno dice, ¿cómo de estos mundos tan distintos es posible después converger? Porque la primera vuelta todavía tiene harto espacio y uno tiene harta oferta. Distinto el caso de la segunda vuelta, que para muchos es una, y me incluyo, por ejemplo, la vez pasada fue una pistola en la guata y una pistola en la cabeza. Entonces hay que elegir. Pero cuesta entender que esas candidaturas de esta primaria, que son el 29 de junio, les recuerdo,
puedan converger en un programa que logre aglutinar a todos esos sectores y hacerle sentido a esos sectores, que no sea el poder por el poder, sino que exista, como tú siempre has planteado, exista un programa que trascienda ojalá al gobierno, que tiene que ver no con que tengo que darle la seremía a un par de partidos más chicos amigos, sino que tiene que ver realmente con que existe una convergencia política en el tiempo. Mira, a ver, esto es un proceso que puede salir bien, más o menos, o puede no salir del todo bien. Ahora yo creo que estas son en primer lugar fuerzas que han hecho un camino en conjunto. O sea, hay una experiencia durante el gobierno del presidente Boric, que es una experiencia que hay que evaluarla, que es una experiencia que tiene también aspectos que son bien controversiales. Ahora con el Partido Comunista también ya hay una experiencia del gobierno de la presidenta Bachelet. El segundo gobierno de la nueva mayoría, el Partido Socialista estuvo en el gobierno junto con el Partido Comunista. La experiencia de colaboración con el Frente Amplio es distinta. Con Jaime Mulé, por ejemplo, también. Jaime Mulé fue un distinguido dirigente de la democracia cristiana en su época. Y después del PRI de Adolfo Saldívar. Exactamente, entonces alguien con el cual también tenemos puntos de convergencia fuertes. Ahora, en una primaria de lo que se trata también es de que se realice, yo desgraciadamente no tuve oportunidad de escucharlo ayer, que se puedan confrontar posiciones y que sea finalmente el candidato o la candidata que encarna determinadas posiciones, que sean las que finalmente se impongan, y que en torno a esas ideas finalmente se produzca la convergencia. No se trata simplemente de hacer un refrito del conjunto de los programas, sino que a partir de una cierta definición, que es la que la gente adopta, de decir, mire, yo quiero que sea fulano de tal o la señora tanto la que encabece esta coalición, se pueda estructurar un programa que tenga esos ejes. Entonces yo creo que es perfectamente posible, más allá de las diferencias. En Chile es fundamental tener una cultura de coalición. No hay ningún partido que por sí solo, no está por Estados Unidos, no está por Inglaterra, como cuando de repente pueden, no sé, los republicanos pueden tener el 50% de los votos. Aquí ningún partido puede ni siquiera cercanamente acercarse a eso, y entonces creo que se requiere una cultura de coalición y se requiere también poder tener la flexibilidad suficiente como para poder estructurar un programa, una propuesta. Ahora, yo espero que aquí se haga lo que no se hizo lo que no se hizo el 2021. El 2021 las cosas fueron mucho más traumáticas. Hubo solamente una primaria, fue la primaria entre Jadwe y Gabriel Boric. Hubo una primaria muy muy particular, la verdad muy modesta en el mundo del Paulina Veloso. Fue con Paula Narváez. Perdón, Paula Narváez, con la senadora Proboste y con ya no me acuerdo bien quién más. Maldonado. Exactamente. Carlos Maldonado del Partido Radical. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que hoy día ya no está en el Partido Radical. Exactamente, hoy día yo creo que las cosas están avanzando de una mejor manera, en el sentido que hay por lo menos una primaria de estos sectores, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay condiciones como para poder tener un programa en común de esos sectores. Ahora que este sector, convengamos también, no tiene la vida fácil, no está muy lejos de tener un triunfo asegurado. De momento lo que tienen que hacer es una fuerza que me parece a mí que es la que tendría la posibilidad de ser más competitiva, que es la que encabeza Carolina Toa, que gane la elección primaria y entrar posteriormente a la disputa en la primera vuelta para pasar a la segunda. Normalmente yo creo que en un país como Chile, en donde hay una cultura progresista que no sé, no es mayoritaria, pero que corresponde a una parte importante del país, un tercio del país, debiera haber alguien de este mundo en segunda vuelta. Dicho eso, que concuerdo por lo demás, y aprovechándome de tu condición de jefe de campaña de Ricardo Lago en su momento, que tuvo una especie de primaria ahí con Andrés Saldívar, donde no había, sí, pero no había ley de primaria, votó cantidad de gente. La participación, no me acuerdo en verdad cuánto fue, pero votó mucha gente. Pero tiene que haber sido mucho menos que las primarias que tenemos hoy en día. Pero haber sido una primaria organizada por nosotros mismos, votó mucha gente. Esos dos mundos que se enfrentaron en esa primaria, no sé, ¿esa primaria fue el 99 también o fue el 98? El 99. Esa primaria del mayo 99. Esa primaria de mayo del 99 enfrentó a dos mundos tan disímiles como los que yo veo en el oficialismo hoy en día, o había mayor convergencia entre Ricardo Lago y Andrés Saldívar, entre el PS y la ADC, de lo que hoy día uno puede ver en el oficialismo. Mira, yo creo que había mucha convergencia porque ambos habíamos sido parte de las luchas democráticas en contra de la dictadura. Entonces
teníamos un punto en común, un punto de encuentro muy, muy fuerte, además una experiencia vivencial que nos aproximaba, pero teníamos también diferencias y tuvimos discusiones que fueron en algún momento ásperas. No tanto con Andrés Saldívar, que es una persona que tenía un gran compromiso democrático, una persona que también había sufrido los rigores de la dictadura, pero también había gente dentro de la democracia cristiana que era gente bien de derecha. Yo no se me olvidará, por ejemplo, cuando también en el marco de esa campaña de primaria hubieron dirigentes de la democracia cristiana que llamaban a los militares a votar por Andrés Saldívar para parar a Lagos. O sea, esas cosas pasaron en la... Era el primer socialista que volvía a la moneda. Exactamente, entonces generaba también muchos temores. Así que yo no sé, creo que la experiencia... lo que teníamos entre el socialismo, el progresismo y la democracia cristiana era la convicción de que teníamos que actuar juntos. Porque cuando nos habíamos separado, cuando nos habíamos confrontado, finalmente habíamos creado las condiciones para que se impusiera se colapsara la democracia y se viniera abajo y se ganara y pudiera imponerse la dictadura. Entonces teníamos también un elemento en común muy muy fuerte. Yo creo que todavía sigue existiendo, quizás más atenuado, pero sigue todavía existiendo. ¿Y hoy día existe esa convicción con el mundo oficialista? ¿Con ese mismo ahínco que lo Yo creo que no, porque por razones también obvias, ya la dictadura se acabó hace 35 años. Entonces, una buena parte de las generaciones que votan simplemente no habían nacido en los tiempos de dictadura. Pero yo creo que en la memoria colectiva, en una parte importante todavía del pueblo chileno, de la dirigencia política, ese sigue siendo un tema. Por ejemplo, para mí sigue siendo un tema. No es lo mismo haber estado con la dictadura o no haber estado contra la dictadura. Sí, desde ese punto de vista, para Chile todavía eso existe. Al punto que es cierto, la derecha ganó 2 elecciones presidenciales, pero la hizo con alguien que votó que no. Que decía claramente y tenía con mucho orgullo, político con mucho orgullo decir, mire, yo no estuve con la dictadura. Entonces todavía no está hecha la demostración de que alguien que haya estado objetivamente con la dictadura pueda ser presidente de Chile. Habrá que ver, yo creo que ese es un problema que tiene doña Evelyn Matei. Tú dices Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Todas las candidaturas de esa. Por eso hay que ver qué pasa por ese lado. Bueno, ahí vemos que está nuestra, que de hecho ponte los audífonos ahí para que podamos escuchar a la luz de Chile Público. Oye, la luz de Chile Público. Y a ver si nos trae la luz. Oye, pero para terminar en ese mismo código dicotómico que haces tú respecto del sí y el no, ¿tú crees que en la versión más moderna de Chile el siguiente plebiscito dicotómico fue el apruebo y el rechazo? ¿Y los que estuvieron con el apruebo también, creo, estuvieron del lado equivocado de la historia? O sea, yo creo que fue dicotómico y fue muy grave desde el punto de vista nuestro, porque perdimos una especie como de mayoría cultural que teníamos en el país. Se perdió por toda la tremenda irresponsabilidad que cometió ese Consejo Constitucional por no sé cómo calificarlo, la ceguera del propio gobierno, que terminó ahí dándole la cueca a un Consejo Constitucional que condujo el proceso constituyente simplemente al precipicio. Claro, pero tú estuviste dispuesto, por ejemplo, a votar por ese... Claro, porque yo creo que había un tema ahí. Aquí, mira, no sé si sea muy buena la imagen, pero por lo menos es la que yo se me ocurre. Porque es parte de las cosas que le sacan en cara a Carolina Toa, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí hay una especie como de corral, ¿ya? Si uno estuviera hay un corral de un lado y un corral del otro. Entonces, mira, dentro del corral aquí tenemos muchas diferencias. Unos son blancos, son negros, son variopintos, pero estamos dentro del corral. Entonces, el tema del acuerdo fue que mucha gente que estaba en el corral se salió del corral. Y ese fue un problema serio que tuvimos, al punto que en vez de que no tuvimos el 50+1 de los votos, sino que tuvimos solamente el 38% de los votos, y al frente se generó una coalición enorme. Ahora yo creo que fue una coalición bastante circunstancial, que no se va a poder mantener en el tiempo. Yo creo que se está demostrando que eso no es así. Tanto es así que nuevamente en el segundo plebiscito también se volvió a prácticamente invertir el resultado, 60-40. Solo para darle antes la palabra y saludar a nuestra querida Luz Poblete. ¿Estuviste del lado equivocado de la historia al votar a prueba? No, fíjate, yo no. O sea, para Chile sería un mucho mejor país. Yo creo que sí, que estaríamos empeñados en un conjunto muy importante de reformas para mejorar todo lo que era necesario mejorar ese texto, pero la verdad es que esto es una discusión totalmente metafísica, o sea, no es así.
pasó lo que pasó. Lo que hay hoy día es el texto constitucional vigente, y Chile, yo encuentro que se perdió una tremenda oportunidad, nos farreamos una tremenda oportunidad para tener una constitución bonita, bien hecha, que nos representara todo, que hubiese sido apoyada por 70-80% de la población. Esa posibilidad estuvo, y la verdad es que a mí, la verdad, me duele mucho, y la verdad que me da rabia. Me da rabia con quienes empujaron el proceso en esa dirección. Carlos Ominami, un varón de emociones. Vota por emociones. Cuando yo le pregunto por Cuba, me dice, no, si Cuba es un desastre, no es democracia. Pero, pucha, lo tengo aquí en el corazón. O le digo, vota, pero Carlos, votaste a prueba, está en contra de todo lo que conversamos. Sí, pero es que esos son mi corral. Estoy sonado. Soy de ese corral, ese es el corral. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno, que no es del corral de Carlos Ominami. Bienvenida aquí a Chile Público. Muchas gracias nuevamente, como siempre, un agrado conversar con ustedes. Lo estaba atentamente escuchando. Y a propósito de lo que Carlos comentaba, a mí me pasó algo bien distinto. Y yo creo que fue una oportunidad. Coincidimos con Carlos que fue que de verdad da una pena, rabia, impotencia el haberse farreado no una vez, sino que 2 veces, sin precedentes a nivel mundial, la posibilidad de cambiar una constitución, de reformarla, modernizarla, actualizarla, con un sistema democrático de participación, ¿no? Con 2 consejos elegidos popularmente, quizás con variantes en cada una de ellas, pero sin embargo no existía, no hay muchos ejemplos en el mundo donde se pudiese dar la oportunidad de reformar la Constitución a nivel profundo y con participación ciudadana. Eso lo digo, y yo creo que, a diferencia de Carlos, cuando a mí me tocó siendo secretaria general y luego presidenta de Evópoli, en ambos procesos, era que Evópoli, desde el proceso de cambio que impulsara la presidenta Bachelet, Evópoli participó en lo que eran los cabildos. Un proceso previo, sí, claro, con la presidenta Bachelet, yo me acuerdo, previo. Hice esos consejos ciudadanos, no me acuerdo cómo se llamaba, en el lobby del edificio, ¿no? Con los vecinos. Sí, exactamente. Y que la verdad es que llegó, para ser sincero, y hoy día hay que sincerar las cosas, porque vista perspectiva con el diario del lunes, como se dice, efectivamente, si uno mira esa propuesta, tenía bastantes cosas bien razonables que se podrían haber discutido en el Congreso, se podría haber elegido ahí y haber hecho un plebiscito de salida como se estilaba en ese momento, y poder haber tenido en nuestras manos una nueva Constitución. No se produjo el 2005 con las tremendas reformas que se hicieron, porque la verdad es que quedaba bien poco en la Constitución del 80, después de todas las reformas que se hicieron hasta el 2005, cuando firma el presidente Lagos. Y efectivamente, no sé ahí, Carlos, si tú estabas en el Congreso en esa oportunidad, que se hablaba de una nueva Constitución prácticamente, como el 80%, 70%. Me tocó, yo voté esa reforma. Voté esa reforma en 2005. Exacto, de una tremenda reforma que se habían hecho durante una transición que para mí sigue siendo un ejemplo de institucionalidad para el mundo, digamos, después de haber vivido una dictadura de 17 años. Luego el proceso de Michelle Bachelet, tampoco, no pasó nada, y eso ambas fuerzas políticas siempre tienen responsabilidad, acá ni de uno ni de lo uno por no empujarla, uno por hacerla muy ideológica y como pensar que el cambio de constitución puede ser de un lado o de otro. El cambio de constitución es para todos los chilenos, es la carta magna para todos los chilenos, para la convivencia de todos. Y por otro lado, después cuando se impulsa, producto del estallido social y de esta salida institucional, que también, recordemos, evitó que se llevara a otro precipicio, ¿no? El de la violencia, el de salir a los militares a la calle, y que eso pudiese provocar algo mucho más desastroso. Y además era la oportunidad de hacer un cambio en la Constitución, de la cual Evópoli, fíjate, Jorge, hay que recordar que en su propuesta presidencial del año 2017 sí presentó en la candidatura a Felipe Kast una propuesta de nueva Constitución, no de reformas pocas, sino que de una nueva Constitución. Ahora, pensando en otro mecanismo, pensando siempre en el Congreso, que se llevara ahí con participación ciudadana, pero de otra manera. Entonces no podíamos ser inconsistentes en participar activamente de la propuesta de una nueva Constitución, y así lo hicimos. Y con los representantes que llevamos al Consejo Constitucional en esa oportunidad, la verdad es que votar rechazo, y ahí está la diferencia con Carlos o su lote, ¿no? Que nosotros a pesar de que impulsamos desde un principio una nueva Constitución, de la forma y el mecanismo que se diera, pero sí estábamos a favor de ella y votamos a favor en el plebiscito de entrada,
para que se hicieran esta nueva constitución. Participamos activamente de las elecciones de nuestros consejeros constituyentes. La verdad es que viendo el contenido y cómo se fue desde el mes de febrero de ese año, ya se veía que era una constitución que disparaba para cualquier lado y que en realidad lo que quería era la revolución y el cambiarlo totalmente y cambiar nuestras bases institucionales, constitucionales, democráticas, que no tenían ningún sentido. Y es una pena, como dice Carlos, porque ahí en la emoción, en la sensación sí coincidimos, y por eso también fuimos fuertes empujadores, ¿no? De que una vez rechazada sí se abriera un nuevo camino, una segunda oportunidad, Y eso lo hicimos con Chile Vamos. Recordar que si bien Chile Vamos, en los otros partidos no estaban de acuerdo con una nueva constitución, sí entendieron que Chile quería una nueva constitución, que había sido ampliamente aceptado en el plebiscito de entrada, pero no lo que no se había construido, y aún así abrimos una segunda oportunidad. Con fíjate que uno de los momentos de verdad más institucionales que yo viví como presidenta de partido fue la discusión respecto de las garantías constitucionales que dimos en el Acuerdo por Chile. ¿Te acuerdas? Antes donde ahí se afirma cómo se va a llevar a cabo el segundo proceso, el Consejo de Expertos, justamente para no cometer los errores del primer proceso. Y eso fue tremendamente valorado. Nosotros conversamos desde quien estaba vivo en ese momento, el presidente del Partido Comunista, Tellier, ¿verdad? Hasta la UDI, porque Republicanos se saltó ese momento, como lo hiciera el Frente Amplio en el primer proceso, se lo saltó Republicanos en el segundo proceso. Si bien estuvieron en la conversación amplia, ya en la mesa chica de este acuerdo este acuerdo por Chile, para habilitar el segundo proceso constitucional, recordemos que se apoyó, Chile Vamos apoyó el bajar incluso los quórum para poder llevarlo a cabo. O sea, le pusimos harto para que efectivamente el rechazo se entendiera que no era un rechazo por rechazar, porque nos queríamos quedar con la constitución anterior, sino que teníamos que dar garantía de que si se rechazaba, sí habría un nuevo proceso. Y cumplimos la palabra. Luz, como Chile Vamos se cumplió la palabra. Y se lo farrearon de nuevo. Para preguntarte en la misma clave que le pregunté a Carlos. A todo esto, ¿qué edad tenías tú en el 88? Perdón la indiscreción. 11 años. 11 ya, no te tocó nada. Votar. Nada. ¿Tú sientes que las personas que en su momento votaron sí, como por ejemplo la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, estuvo del lado equivocado de la historia el año 88 por haber votado sí, así como quienes votaron apruebo el 2021? ¿2021 fue el plebiscito? ¿De la prueba del rechazo? El 2022. Sí. 22. Así como quienes votaron apruebo el 2022 estuvieron también del lado equivocado de la historia, entendiendo que una cosa es una dictadura, otra cosa es una pésima constitución, pero... Sí, yo creo que es súper difícil, o le sale a mí no me sale tan fácil juzgar, porque yo también le podría decir a Carlos si se arrepiente o sintió que estaba del otro lado de la historia cuando participaba activamente en los años 70, ¿no? Después de la revolución de Chile en ese momento. Y esas participaciones activas no eran fáciles, y uno tiene que entenderlas en ese contexto. Cuando a mí me toca hablar y bien en serio, más en profundidad, incluso con comunistas, cuando uno ha estado del otro lado de la historia, si tú lo quieres llamar así, es difícil no contextualizar en el momento que se está votando una relación como esa. O sea, yo creo que en ese momento era la convicción de Evelyn Matei, como de mucha gente de derecha, por no decir la mayoría, excepto por el presidente Piñera, que era sabido y públicamente que él votó no para el plebiscito del 88, lo cual le dio harta validez a futuro, pero no significa estar equivocado, porque yo creo que uno no se equivoca cuando toma una decisión, se equivoca respecto de los resultados de esa decisión, ¿no? Y las consecuencias que tiene la decisión. Ahora Luz, solo para agregar. Y hay que hacerse responsable de eso, porque si eso tiene consecuencias, efectivamente, solo te lo para van a agregar y ponerle otro pelo a continuación. A la sopa. No hace mucho tiempo, menos de 2-3 semanas, en una entrevista, Joaquín Lavín dijo:
¿saben qué? Fue bueno para Chile que el 99 ganara Ricardo Lagos. Y mantengamos que era él el directamente involucrado. Y le dijo, ¿saben qué? Fue bueno para Chile que ganara Ricardo Lagos. A veces uno con el paso del tiempo puede hacer una reflexión. Cierto, hay cosas que reevaluar. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico del comportamiento de la izquierda en el tiempo de la Unidad Popular y dentro de eso me incluyo. Exacto. Tengo una visión autocrítica. Creo que si me volvieran a poner en las mismas condiciones no volvería a actuar de la misma manera. Ahora, en el caso del plebiscito del 88, ojo, aquí de lo que se trataba era de si se le decía sí al dictador para que siguiera gobernando durante 8 años más. De manera democrática. Luego que ya llevaba 15 donde habían pasado todas las cosas que se conocen. Entonces, decir, mire, yo quiero que siga 8 años más, la verdad es que no es de la envergadura de las definiciones que se adoptaron, por ejemplo, en el marco del proceso constitucional. Son cosas completamente distintas. Y desde ese punto de vista, creo que por eso que ha sido tan fuerte ese clivaje entre el sí y el no, porque decir, mire, yo, no obstante todo lo que ha pasado en dictadura, quiero que el señor general Pinochet siga gobernando Chile durante 8 años más, la verdad es que era, francamente, pasarse varios pueblos. Sí, y además me imagino que las condiciones y los requisitos para esos 8 años siguientes, claro, uno lo mismo perspectiva como adulta, y para mí, que pertenezco además a un partido de derecha, que nace en democracia y que nace diciendo que lo que ocurrió durante esos 17 años sí fue una dictadura, es también el venir a moverle el piso a una derecha que así como tú, Carlos, y como el Partido Socialista y probablemente hasta el Partido Comunista, que lo hemos conversado varias veces en este panel, hay que hacer un análisis y una autocrítica profunda respecto de nuestra historia para no volver a repetir, ¿no? Siempre se nos habla que tenemos pésima memoria y creo que para no volver a repetir, y fíjate que en un corto periodo, volviendo a los procesos constituyentes, fíjate que con 2 procesos muy cortitos, yéndonos de un lado para otro, poniéndole todas las garantías, en un momento la izquierda habló de los candados que le poníamos con el Acuerdo por Chile, un acuerdo que hicimos entre todos, de izquierda y derecha, entonces era como raro que le dijéramos que nosotros mismos no estábamos poniendo los candados, sino que simplemente para garantizar ciertas cosas y equivocaciones del proceso 1, resulta que igualmente se farrió yéndose al otro extremo, que en este caso era el extremo de derecha. Entonces repetimos ciclos, repetimos errores, y es importante siempre tener esta conversación abierta y teniendo muy claro la capacidad autocrítica que tenemos que tener como sociedad, y también la capacidad autocrítica que deben tener los políticos o quienes hacemos política, justamente para no cometer esos mismos errores y poder avanzar. Y a propósito de un año electoral, eso es importante, lo que tengan que ofrecer los candidatos presidenciales hacia adelante, hacia el futuro, y de modernización también y de actualizar, porque estamos tremendamente paralizados en lo económico. No le quiero echar una culpa a un gobierno en particular, sabemos que estos son ciclos, tenemos que hablar bien en serio de eso, porque si no, si vamos a estar saltando de un gobierno a otro, que está perfecta la alternancia en el poder, eso es parte de la democracia y eso enriquece especialmente a las democracias liberales que están hoy día muy debilitadas en el mundo y especialmente en Latinoamérica, pero en esa alternancia al poder también tenemos que ver qué pasa con las oposiciones, que son tremendamente obstruccionistas en general, porque si seguimos viviendo una política polarizada, extrema, radical, que lo único que quiere es estar en el Congreso y ojalá tener en el gobierno a alguien a quien decirle que no porque no y bloquearle todos los avances, en realidad lo único que pierde es el país. Ahora, Carlos, para hablar en esa misma dinámica, quienes votaron sí el año 88, ¿tienen alguna disculpa a tu juicio? Porque se sintieron que ese era el corral en el que tenían que votar, más allá de que no necesariamente estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos, la desaparición, pero sentían, bueno, este ha sido mi corral toda la vida, no existía un Evópolis. Cierto, tú puedes decir como eso, por ejemplo Evelyn Matei no puede decir ese era mi corral. Pero cuando llevas 15 años de dictadura, 15, no eran 3, 4, no era un periodo presidencial, 2 periodos presidenciales, eran 15 años, y te preguntan si usted quiere que sigan 8 años más para completar, se habrían completado en ese caso 17 más 8, se habrían completado 25 años. Sí. O sea, la verdad es que es mucho. Entonces, no sé, yo creo que ahí quienes estuvieron en esa opción mostraron una gran debilidad democrática, demostraron una gran falta de convicción democrática, y eso les ha perseguido durante mucho tiempo. Esa es la razón por la cual todavía en Chile no ha habido nunca un presidente o una presidenta que haya sido parte de ese elenco.
Vamos a hacer una pausa comercial, Lucho Fraile. ¿Qué edad tenías tú para el 88, Luchito? ¿Ah? 18. 28. Sí, ya te estás quitando 10 años por Lucho. Ya, y votaste. Asumo que tú soy duro. Ya, no ni te voy a preguntar. Ya, pausa comercial. Y seguimos en Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. La señora Luz Poblete, vía Zoom, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, nuestro varón violeta del socialismo chileno, Carlos Sominami, aquí en Providencia 1208, piso 6, bajo los controles del señor Luis Fraile, haciendo juntos este Chile Público. Propuse, les cuento, yo no sé si resulte, yo le propuse a la radio que hiciéramos un debate con todos los amigos oficialistas. Y que los trajéramos, hiciéramos un debate y toda la cuestión. No sé si flote, pero por lo menos yo la dejé ahí. No sé si nos resulte. Si resulta, por supuesto, le aviso que nos ayuden con las preguntas. Para seguir hablando en clave de las primarias. Yo sé que esta pregunta además es un poco extraña porque a ti te toca por todos lados, Carlos Minami, pero ¿por qué no está Marco en la primaria del mundo oficialista? Mira, yo creo que es una buena pregunta y habría que hacérsela a las direcciones políticas de los partidos que organizaron la primaria. A mí me parece que son ellos los que tienen que responder por esa primaria, tienen que responder por el resultado de esa primaria y sobre todo por la convocatoria, por la participación en esa primaria. Le ha ido muy bien la recolección de firmas, ¿eh? Yo habría esperado que en esa primaria pudieran estar todos los que debieran estar. Y yo creo que Marco debe estar en esa primaria. ¿Quién más tendría que haber estado? Creo que hoy día veo también, por ejemplo, aunque hay una cosa que hay que mirarla con alguna detención, es un fenómeno que aparece hoy día con características regionales, pero que puede transformarse en nacional. Ni más ni menos que el gobernador de la quinta región, sí, Mondaca, ha anunciado que si él considera que los programas el programa del candidato o la candidata que resulte ganador en la elección primaria no está conforme, podría considerar la posibilidad también de inscribirse. Entonces yo creo que en ese caso habría sido mejor que Mondaca se hubiese inscrito desde ya, que hubiese participado en la elección primaria, que Marco hubiese participado en la elección primaria, y desde ese punto de vista yo creo ya que las direcciones son las que tienen que responder. A mí me parece que se equivocaron. Fíjate que lo planteo también la pregunta desde el punto de vista del cálculo electoral, tomando en cuenta que la vez pasada, si mal no recuerdo, Marcos llegó al 10% de los votos en la primera vuelta, una cifra importante. Yo no sé si Marcos vuelve a repetir un 10%, no sé si Carolina Toá, que hasta ahora puntea las primarias oficialistas, va a ser capaz de superar ese 10% y ser la primera o segunda en competencia que le permita llegar a segunda vuelta. Entonces, tal vez una candidatura de Marco termine siendo favorable a que dos candidaturas de oposición, o más terrible aún, para imagino el mundo oficialista, dos candidaturas de derecha y de centro derecha sean las que estén en segunda vuelta, lo que sería una verdadera hecatombe política y cultural para ustedes. Bueno, por eso que yo creo que como existe ese riesgo, te reitero, sería muy importante que pudieras preguntarle a los dirigentes de esos partidos cuál fue la razón por la cual finalmente no invitaron a Marco a participar, en consecuencia que le había dicho formalmente que estaba disponible. Yo le he preguntado a la senadora Dodanovich, y ella me ha dicho que ella estaba disponible, que ella era partidaria. El Partido Socialista entonces estaba disponible que no fue ella el obstáculo para que Marco se inscribiera. Luz Poblete. ¿Es complejo? Sí, por favor, te escuchamos. Sí, porque una de las ventajas con las cuales corría la izquierda en este caso era la posibilidad de tener una primaria amplia que la derecha no había logrado, con José Antonio, con Kaiser y Evelyn Matei y Carter y quienes quisieran participar, otros independientes que quisieran participar de una primera amplia.
y corría con ventaja el que ellos sí, en una inteligente estrategia, pudiesen ir todos unidos para llevar candidato único. No es candidata única ni único quien gane de la primaria a la izquierda, si es que Marco, que sigue marcando, tengo un porcentaje no despreciable en una primera vuelta, que como dices tú, corre el riesgo, ya que mi amigo Carlos siempre me habla de los riesgos que corre la derecha, de lo que vaya a pasar en primera vuelta. Bueno, acá el mismo Marco puede ser un dolor de cabeza para el oficialismo con quien gane en primaria, por lo que puedan pasar con las elecciones. Hay que recordar siempre, y aquí hago uso de las palabras de Carlos, pero le agrego también siempre, de que las elecciones presidenciales en esta oportunidad están abiertas, y como tan abiertas porque es con voto obligatorio. Y ya nos ha sorprendido nuestro queridísimo pueblo de Chile y los mayores de edad, pensando en toda la nueva ola de que quienes cumplieron 18, en qué están pensando respecto de su país, su elección presidencial para esta primera vuelta. Entonces, ojo ahí, que pueden arrepentirse y pegarse cabezazos en primera vuelta si es que se cumple que Marcos sigue teniendo un porcentaje no menor en unas elecciones presidenciales, y eso permite que avancen las candidaturas de centro derecha y de derecha para segunda vuelta. Bueno, efectivamente, yo creo que la elección está tan abierta como que lo que aparecería como el resultado más lógico, si uno tuviera que anticipar cuál va a ser la segunda vuelta de este año 2025, una segunda vuelta Matei-Toa. De repente eso no es absurdo pensar que nada de eso ocurra. O sea, no es absurdo pensar, y a esta altura yo le digo a mi amiga Luz que ojo, caballo pillado, caballo pasado, lo que está pasando a Evelyn Matei, que puntea las encuestas y que puede terminar incluso sin participar, perdiendo en la primera vuelta y no participando en la segunda vuelta, porque como que la vienen pillando y está en una situación bien delicada desde el punto de vista electoral. Y Carolina Toá también le puede pasar eso, efectivamente. Imaginémonos, alguien hizo por ahí el cálculo, creo que fue, no sé, algunos de los analistas conocidos de la plaza, que decía, mire, si aquí va Marco y va Mondaca por fuera, o sea, la probabilidad que la centroizquierda no participe, no llegue a la segunda vuelta es muy alta. Entonces, aquí también, en este caso, tienen que hacerse cargo quienes diseñaron esta primaria, quienes definieron los contornos, los límites de la primaria, porque lo hicieron de esta manera y no aseguraron para un sector que tiene reconocidamente el camino difícil en esta elección presidencial. No se hizo todo lo necesario para que estuvieran todos los que debieran estar. ¿Hay alguna proyección también respecto a la cantidad de gente que participa en esa primaria y cómo mueve la aguja para un lado o para otro, dependiendo precisamente de la cantidad? Yo creo que yo no he visto estimaciones, he visto más bien escenarios que consisten en decir, mire, la verdad es que esto está completamente indeterminado, va a depender mucho de la calidad de la campaña, la calidad de los esfuerzos que hagan los partidos. ¿Cuándo empieza la franja? La franja creo que empieza por ahí, por el 15... creo que son 2 o 3 semanas de como franja. El 15 de junio debe ser. Eso puede entonar un poco las cosas. Ahora lo que dice mucha gente, que la primaria, por ejemplo, en la base popular prácticamente no existe, que en muchas regiones simplemente esto no existe como fenómeno político. Habrá que ver cómo las cosas ocurren. Falta todavía un poco más de un mes, pero ya eso no es tanto tiempo. Y lo que sí es el sentido común, y yo creo compartirlo, es que si vota mucha gente, digamos 1,5 millones de personas hacia arriba, lo más probable es que Carolina Toá gane bien esa elección primaria, porque va a favorecerse de un voto más ciudadano, de un voto de la gente que estima con razón que ella puede ser una candidata más competitiva que los otros. Si por el contrario, esto termina siendo una primaria muy de nicho, muy de movilización de los partidos. Pero ustedes tienen todo el socialismo democrático detrás. Pero claro, el resultado creo que puede ser bastante más estrecho, porque convengamos también, el Partido Comunista es un partido más disciplinado, tiene estructura a nivel nacional, tiene una estupenda candidata, una muy buena candidata. Entonces, ojo, ahí pueden haber novedades, pueden haber sorpresas, al punto de que en el fondo esto no sería tan loco, porque se podría estar repitiendo lo que pasó el 2021. El 2021 ninguna de las dos grandes fuerzas tradicionales pasaron a la segunda vuelta. En el caso de la derecha pasó Kast
podría repetirse, y en el caso del mundo de la centroizquierda pasó Boric y no pasaron las figuras que tenían que ver con la antigua Concertación. Entonces podría perfectamente repetirse ese escenario. Yo no creo que sea lo más probable hoy día, pero no creo que uno pueda de un plumazo eliminarlo como posibilidad, porque objetivamente existe la posibilidad de que eso ocurra. En el mundo de la luz. No, que hay que complementar con que no sé cuál es la percepción de ustedes, pero uno que está metido en este mundo y está atento y es más sensible a lo que está pasando con la política, mi impresión es que no ha sido como que es una campaña que no se ve, como dice Carlos, ¿no? Ya, en general las primarias son más bien de nicho, en el sentido de que van los más activos. Recuerden que la primaria es un voto voluntario, por lo tanto el poder de convocatoria que tengan los partidos va a ser cuánta gente participa y de qué lado participa, ¿no? Y ese es un esfuerzo que van a tener que hacer los partidos, en este caso oficialistas, para que la participación, como dice Carlos, ojalá sea lo más amplia posible, para que no quepa duda de quién es el candidato ganador de esa primaria, pero sobre todo también por la legitimidad de esa primaria, porque si bien han tenido debates, quizás falta un debate televisado, más de todos los canales. No sé si va a haber, Carlos, me imagino que sí, siempre hay en las primarias. Obviamente la franja puede hacer lo suyo para levantar un poquito la primaria. Insisto, era una ventaja para la oposición, que no va con primaria, el que tuvieran una primaria, y no siento que se haya lucido casi nada en los candidatos ni nada. Hacen incluso los candidatos de derecha sin tener primaria, que siempre el temor de la visibilidad cuando hay una interesante primaria como la que tiene la izquierda oficialista. Entonces, ojalá todavía hay tiempo para levantar la visibilidad de esta primaria, darle los espacios que requieren. Yo creo que la franja ayuda, ojalá los debates que Jorge ha invitado también ahí, ojalá en la agricultura que haya este debate. Creo que es importante también que transversalmente se escuchen las propuestas que tienen los candidatos a primaria, y para poder darle, porque no está muy debilitada. Yo no la veo nada, como que no existiera casi. El simpatizante de centro derecha, Luz Poblete, no militante, por supuesto, ¿va a mirar esa primaria? ¿Va a asistir a esa primaria? ¿Va a ir a votar por Carolina Toá para evitar el triunfo de Winter y de Janet Jara? Si se da, ¿es marginal, no mueve la aguja? Mi impresión es que no, fíjate. Mi impresión es que no va a ir a votar. Insisto, no está tan conectado como quizá la fantasía que hubo, la hipótesis que hubo respecto de que mucha gente incluso fue a votar a la Independientes, digamos. De que la derecha es la responsable de que la elección de Gabriel Boric, finalmente. Exacto. No tengo la sensación, y esto es de guata nomás, no hay nada que avale, no hay ningún dato que lo avale, de que en esta ocasión vayan a votar los independientes de derecha o de centro derecha a la primaria, porque insisto, la encuentro que está poco visibilizada, no hay conexión con ella, muy de nicho, no hay como, ni por temor, porque hay una candidata razonable, ni por opción, ni por tratar de empujar algún candidato en primera vuelta, bueno, para la centro derecha o la derecha más extrema, que también podría ser una jugada, una estrategia, casi que ojalá gane el más extremo, porque si gana el más extremo, unos decían, o ir a votar por Winter para que subirle como los votos para que después haya nuestros extremos en primera vuelta. No lo sé, yo creo que no. Mi sensación es que no, que va a ser muy de nicho y que ojalá ¿qué le recomendarías tú? Porque ese sería un fracaso. ¿Qué le recomendarías tú a una amiga que tú sabes que es simpatizante de centro derecha y te dice, Luz, ¿voy a votar a la primaria de los amigos del oficialismo o me quedo en la casa? No, como buena liberal, que haga lo que su conciencia le dicte. Si es independiente, tiene todo su derecho a querer votar y participar si siente que eso va a aportar en algo. Y como yo soy militante y todos los militantes no pueden votar, entonces no hay nada que pueda aconsejar en esa línea. Que fluya, que pase lo que tenga que pasar. Que fluya. Viva la democracia. Carlos Ominami, la candidatura de Carolina Toá, en esa misma dimensión que le pregunto a Luz, la candidatura de Carolina Toá, ¿tendría que hacerle un par de guiños al mundo de la centro derecha no militante a lo mejor para que vaya y marque ese 29 de junio, o tiene que seguir hablándole al nicho que significa una elección primaria? Yo creo que debería ser consistente con sus posiciones.
Esta es una primaria que se disputa dentro del mundo progresista. Hay posiciones en seguridad probablemente parecidas. Hay dos candidatos de izquierda, distintos de Carolina Toá, que son candidaturas fuertes, que no se pueden despreciar, que el caso de Janet Jara y del diputado Winter. Entonces me parece a mí que una orientación muy hacia la centro derecha de parte de esta... Pero hay temas que comparten en materia de seguridad, en materia de crecimiento pero económico. Si se comparten, claro, pero entonces eso significa, son convergencias que objetivamente se pueden constatar, pero no significa un intento deliberado de mirar hacia la derecha. Yo creo que hay que entender que todas las elecciones, salvo excepciones, se juegan sobre una promesa de cambio. Y lo que es muy importante es que los distintos candidatos y candidatas tengan una promesa de cambio clara. Carolina Toá tiene que hacer un particular esfuerzo por tener una promesa de cambio, porque ella tiene que hacerse cargo de que ha sido una ministra fundamental de este gobierno. O sea, entró al gobierno en septiembre del 2022, tuvo todo el 2022, todo el 2023, todo el 2024, ha estado prácticamente 3 años. Sí. En el gobierno del presidente Boris ha sido la ministra más destacada, ha sido también un ícono de un problema tan complejo como el tema de la seguridad. Entonces ella tiene que hacer un esfuerzo particular por mostrar que es cierto lo que ella dice, que ella quiere encarnar un proyecto que vaya más allá de este gobierno, pero que su trayectoria al interior del gobierno va a ser muy determinante, para bien y para mal, de su resultado electoral. Eso me parece a mí que es evidente. Muy bien, el 29 de junio habrá noticias entonces respecto a la primaria oficialista. Querido Carlos Ominami, buena semana. Bien, pues, y será hasta el próximo lunes. Próximo martes. Luz Poblete, que tengas buena semana también. Buena semana para usted y todos los auditores. Chao, chao. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Nos vamos. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.